Cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Entramos en la fase segunda y decíamos que el cumplimiento del derecho de la Unión Europea por los Estados miembros puede ser iniciado, de un lado, por los ciudadanos. ¿Los ciudadanos cómo? Bueno, pues los ciudadanos alegando el incumplimiento ante los jueces o reclamando el cumplimiento ante los juzgados tribunales nacionales sobre la base del efecto directo de parte del derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, los reglamentos se aplican directamente sin necesidad de que haya de dictar normas legislativas o reglamentarias de cada Estado. Y también, en determinados casos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido el efecto directo de las directivas. En este caso, una vez transcurrido el plazo de transposición y siempre que el precepto concreto de la directiva sea suficientemente concreto, no ofrezca dudas, en fin, existen una serie de requisitos. Y, asimismo, los ciudadanos pueden solicitar indemnizaciones por daños ocasionados por falta de conformidad de un Estado con el derecho de la Unión Europea. Digamos, sería la responsabilidad del Estado. El cumplimiento del derecho comunitario también puede ser solicitado o iniciado por la Comisión en su función de guardiana de los tratados, como establece el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, sobre el que volveremos, y también usando el procedimiento de infracción, que, como decíamos, es el grosso de la presente presentación. Aproximadamente el 10% de los casos que se llevan por la Comisión ante el Tribunal de Justicia corresponde al procedimiento de infracción. Es un porcentaje bastante elevado. Además, tenemos que tener en cuenta que todos estos casos, digamos que el demandante es la Comisión. Por ejemplo, frente a las cuestiones prejudiciales en que pueden presentarlas o demandar, como si dijéramos, no es una demanda, pero digamos que pueden iniciarse por cualesquiera juzgados y tribunales nacionales de todos los Estados miembros, ¿vale? Entonces, una última fórmula es por otro Estado miembro, si bien cuando se recoge la posibilidad en el 259 del Tratado de Funcionamiento, pues ha habido dos iniciaciones, pero al final ni siquiera se ha planteado ante el tribunal. Es decir, es prácticamente muy raro. Formas de garantizar la implementación del derecho de la Unión Europea. Existen dos formas fundamentales de interpretar el derecho de la Unión Europea. Son el procedimiento de infracción, de implementar, no de interpretar, perdón, el procedimiento de infracción y las cuestiones prejudiciales. Vamos a ver un breve esquema de estas dos vías para comparar cómo funciona cada una de ellas. En caso de que surja un problema de derecho de la Unión Europea, digamos que se plantea ante el juez nacional de dicho problema. El juez nacional va a ser el que lo plantea a su vez en base al 267 del Tratado de Funcionamiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien dicta la sentencia resolviendo la cuestión prejudicial. Esta sentencia vuelve al juez nacional. El juez nacional debe aplicarla en el caso de que se trate y decidir en el caso de que se trate aplicando, decíamos, la sentencia del Tribunal de Justicia respecto al procedimiento de infracción. En este caso, digamos, es fundamental la comisión. La comisión es informada de un problema o lo detecta. Como posibles formas de detectar, como luego volveremos, pues digamos, pueden ser quejas de los ciudadanos, pueden ser peticiones ante el Parlamento Europeo en el que el Parlamento remite la petición a la Comisión y esta está obligada a contestar y, en su caso, a abrir una investigación. También puede ser por estudios, por la prensa, por información cruzada, en fin, las vías por las que la Comisión puede ser informada son múltiples. Y una vez que la Comisión ha constatado o está convencida de que existe una infracción y decide continuar, se inicia el procedimiento de infracción en la fase precontenciosa. Fase precontenciosa que normalmente, cuando no lo establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene digamos, en general siempre ha tenido una carta de emplazamiento y un dictamen motivado. El dictamen motivado es lo que recoge el tratado.
digamos, sería carta de emplazamiento, contestación del Estado, si no está convencida la comisión, dictamen motivado y contestación del Estado, o si no existe contestación o no le convence, entonces la comisión plantea la demanda ante el Tribunal de Justicia. Bien, hay que poner de manifiesto que existe también en la tramitación de estos procedimientos una fase que la comisión llama pre-procedimiento de infracción, que sería la denominada carta precontenciosa, cuando la comisión únicamente está buscando información del Estado y no tiene información suficiente para enviar una carta de emplazamiento. Incluso hay fases anteriores que la comisión denomina CHAP, EU Pilot, aunque no EU Pilot y carta precontenciosa, pues son a veces la misma cosa, ya que en el EU Pilot no intervienen todos los estados. Dejando a un lado toda esta información adicional que os he proporcionado, pues decíamos, la comisión es informada del problema y una vez transcurrido todo esto que he comentado, la comisión ve que hay una infracción, lo plantea el Tribunal de Justicia mediante demanda, artículo 258, y el tribunal resuelve mediante sentencia en el procedimiento de infracción. Centrándonos en el procedimiento de infracción, la implementación del derecho de la Unión Europea tiene lugar en diversos niveles, esto es importante tenerlo en cuenta. Decíamos que, de un lado, las directivas requieren la transposición mediante medidas legislativas o reglamentarias al derecho interno de los Estados, y es importante, con carácter genérico en todo el derecho de la Unión Europea, que la potestad administrativa decimos que se distribuye en base a un principio de federalismo, entre comillas. Lo que estamos diciendo es que al final las instituciones europeas no tienen medios de ejecutar en cada estado, es decir, es el propio estado, la administración de cada estado la que ejecuta. Y lo anterior, por tanto, puede plantear problemas de interpretación real, por lo que la actuación de los estados es controlada por las instituciones comunitarias, al objeto de, por un lado, verificar que el Estado cumple con la obligación de cooperación y, por otro lado, conseguir la aplicación uniforme del derecho en todos los Estados miembros. Vamos a ver un poco la estructura del procedimiento de infracción, hacer una referencia a las quejas y peticiones, porque son un vehículo muy importante de suministración de información a la Comisión. Las quejas. Las quejas son denuncias que presentan los ciudadanos ante la Comisión. Estas denuncias tienen que tener la identificación del denunciante y deben contener los hechos denunciados y los preceptos infringidos. No existe un formulario oficial. Es decir, no tiene una determinada forma, pero un poco con carácter orientativo. Sí que existen, formularios en la página de la comisión. A efectos de facilitar la labor de la comisión, sí que es aconsejable, si tenemos mucho interés en que se tramite nuestra queja, aportar la mayor cantidad de pruebas posible. En cuanto a las peticiones son una denuncia dirigida por los ciudadanos ante el Parlamento Europeo. Es el Parlamento el que abre la petición, la estudia, pide información a la Comisión, que en su caso, en base a la petición, va a iniciar una investigación y va a responder al Parlamento. El Parlamento lo que hace, es el Parlamento el que decide si decide o no concluir la petición. De modo que aquí el control no le corresponde a la Comisión, sino al Parlamento. Y la relación en este caso sería entre el ciudadano y el Parlamento Europeo. La cooperación con los Estados miembros se da a efectos tanto de prevención como efectos en la obligación de suministrar información, obligación de atender los requerimientos de la comisión, en fin, ese tipo de cuestiones. El propio procedimiento de infracción, decíamos, tiene una fase administrativa y una fase ante el Tribunal de Justicia.
En cuanto al papel de la Comisión, vamos a decir que es guardiana de los tratados, decíamos, y tiene, por tanto, obligación o como misión asegurar el respeto del derecho primario, es decir, los tratados, y del derecho secundario, reglamentos, directivas, en fin, decisiones, etc. En cuanto a la posibilidad de plantear acciones legales por incumplimiento de las obligaciones, bueno, pues remitirnos a el procedimiento 258, el procedimiento básico judicial de la Comisión ante el Tribunal de Justicia.